Proyecto final. Universidad de Panamá. Centro Regional Universitario de Colón. Facultad de Ciencias de la Educación. Asignatura: Geografía de Panamá. Profesor facilitador: Magíster José Ángel Martínez Flores. Estudiantes de la licenciatura de Educación Preescolar. Mi persona, Maritza Chaverra, y mi compañera Yajaira Adames. Definición de la palabra geografía. Definir la palabra geografía: el objeto de estudio, su método científico y las ciencias auxiliares. La palabra geografía proviene del griego geo, que significa tierra, y grafein, que significa describir. En términos generales, la geografía es la ciencia que estudia la superficie de la Tierra, los fenómenos físicos, biológicos y humanos que a esta caracterizan, así como las interacciones entre los seres humanos y su entorno. Su objeto de estudio. El objeto de estudio de la geografía abarca una amplia gama de temas, incluyendo la distribución de características físicas y culturales en la Tierra, la relación entre el ser humano y su entorno, la formación y evolución de paisajes, el clima, la vegetación, los recursos naturales, entre otros. Su método científico. La geografía utiliza métodos científicos para investigar y analizar fenómenos geográficos. Esto incluye observación directa en el campo, análisis de datos mediante herramientas tecnológicas y la aplicación de teorías y modelos para comprender patrones y procesos geográficos. Sus ciencias auxiliares. La geografía se relaciona con varias ciencias auxiliares, como la geología, la climatología, la ecología, la antropología, la cartografía, entre otras, que contribuyen a su comprensión integral. Los fundadores de la geografía antigua y sus aportes. Heródoto, conocido como el padre de la historia, también realizó contribuciones significativas a la geografía. Su obra, Historias, incluye descripciones geográficas y etnográficas de los lugares que visitó. Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra de manera bastante precisa y acuñó el término geografía. También dividió el mundo conocido en climas. Los fundadores de la geografía moderna y sus aportes. Alexander von Humboldt realizó estudios extensos en América Latina, describiendo la influencia de factores naturales en la distribución de la vida. Su obra, Cosmos, es una obra maestra que abarca varias disciplinas, incluida la geografía física. Carl Ritter es considerado uno de los fundadores de la geografía moderna. Desarrolló la idea de que la geografía debería estudiar la interacción entre la humanidad y el entorno, y abogó por un enfoque sistemático en la disciplina. Estos fundadores y pensadores sentaron las bases para el desarrollo de la geografía como una disciplina científica y proporcionaron herramientas conceptuales que siguen siendo fundamentales en la investigación geográfica actual. Geografía de Panamá. Mapa político actualizado. Panamá es un país ubicado al sureste de América Central. Su nombre oficial es República de Panamá y su capital es la ciudad de Panamá. Limita al norte con el Mar Caribe, al sur con el Océano Pacífico, al este con Colombia y al oeste con Costa Rica. Tiene una extensión de 75.420 kilómetros cuadrados, con una población superior a los 4 millones de habitantes. Tiene una posición privilegiada en varias clasificaciones de crecimiento y desarrollo de América Latina,
como el Índice de Desarrollo Humano, fue el primer puesto de América Central y el quinto de América Latina. Panamá es el segundo país más competitivo de América Latina según el Foro Económico Mundial y el país latinoamericano con mayor crecimiento económico. Sus puntos extremos. Los puntos extremos con su localización. El extremo norte del territorio panameño se encuentra a 9 grados 38 pulgadas 46 pulgadas en Isla Tambor, corregimiento de Isla Grande, provincia de Colón. El extremo sur está a 7,12,08 en la isla Jicarica al sur de Coiba, corregimiento de Isla Gobernadora, provincia de Veraguas. El extremo este del país tiene 77,09,24 en el hito número 10 o Alto Limón, corregimiento de Paya, provincia de Darién, en el límite de la República con Colombia. En el extremo occidental oeste está 83,03,07 hito auxiliar número 60, localizado en San Bartolo, corregimiento de Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, límite de Panamá con la República de Costa Rica. Fronteras de Panamá. Panamá y Costa Rica es una frontera internacional que cuenta con hitos fronterizos y marcadores para delimitar y señalar los límites territoriales entre estos dos países. Estos hitos son fundamentales para la delimitación y gestión de la frontera y se utilizan para evitar disputas y garantizar que se respeten los límites acordados. La frontera entre Panamá y Colombia es una frontera internacional que se extiende a lo largo de varios cientos de kilómetros a través de regiones geográficamente diversas. A lo largo de esta frontera se utilizan una variedad de hitos fronterizos y marcadores para delimitar y señalar los límites territoriales entre ambos países. Seguimos. En la geografía de Panamá también tenemos los dominios marinos. Dominios marinos de Panamá son completamente relativos, extensos y constan de los siguientes espacios. Las aguas interiores son el espacio marítimo más próximo a la superficie terrestre del estado ribereño, que se encuentra siempre en contacto con la misma. El mar territorial se asemeja a las aguas interiores en que está sujeto a la soberanía del estado ribereño, pero difiere de ellas en que esta soberanía se halla limitada por el derecho de tránsito inicuo de los pabellones extranjeros. La plataforma continental. El margen continental comprende la prolongación sumergida de la masa continental del estado ribereño y está constituido por el lecho y el subsuelo de la plataforma y talud de emersión continental. El lecho de mar territorial es la franja de mar adyacente al territorio, con una extensión de 11 millas náuticas, equivalente a 22,2 kilómetros, contados desde la línea de base de la costa del estado. El subsuelo del lecho marino sería el fondo del mar o de algún lago. Ventajas y desventajas de la posición geográfica de nuestro país. Ventajas. Dispone de una de las mayores flotas mercantes del mundo. Es uno de los países con mejor conectividad del continente americano. El Canal de Panamá ha permitido el intercambio del comercio mundial. Tiene un centro financiero con más de 150 barcos internacionales. Ha sido escogido para construir grandes obras de la ingeniería. Las desventajas. Se ha distorsionado nuestra costumbre, ya sea por migración interna o del extranjero. Aumento y contagio de enfermedades. El sector terciario predomina sobre el primario y el secundario. Se pierden los valores nacionales. Por sus características de centro de trasiego de mercancías, se facilita el trasiego de drogas y de personas. Las leyes por las cuales se crea cada comarca indígena en la actualidad. Las comarcas indígenas en Panamá son regiones autónomas reconocidas constitucionalmente y destinadas a la administración y gobierno de los pueblos indígenas que en él habitan.
Las leyes que establecen estas comarcas se derivan de la Constitución Política de la República de Panamá. Otras leyes específicas. A continuación se mencionan las principales leyes y disposiciones constitucionales relacionadas con las comarcas indígenas de Panamá. Constitución Política de la República de Panamá. La Constitución de Panamá reconoce y garantiza los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo su autonomía y la creación de regiones especiales para su administración y desarrollo. Artículos relevantes de este. El artículo 5, Derechos Fundamentales, y artículo 119, Protección de los pueblos indígenas. Ley 10 de 1953. Esta ley es conocida como la Ley de Comarcas. Establece las bases para la creación de comarcas indígenas en Panamá. Proporciona un marco legal de administración y gobierno de las comarcas. Esta ley ha sido modificada y actualizada a lo largo del tiempo para adaptarse a las necesidades y realidades cambiantes de las comunidades indígenas. Ley 22 del 2011. Esta ley modifica la Ley 10 de 1953 y establece disposiciones específicas para la creación y administración de comarcas indígenas. Introduce cambios a la estructura de gobierno y presentación de las comarcas. Convenios internacionales. Panamá también ha ratificado diversos convenios internacionales que se reconocen y protegen los derechos de los pueblos indígenas, y estas disposiciones pueden influir en la legislación nacional relacionada con las comarcas. También podemos mencionar la Ley 16, la Ley 22, la Ley 24, la Ley 10 y la Ley 34. Es fundamental revisar las leyes específicas y las disposiciones constitucionales vigentes para obtener información detallada y actualizada sobre cada creación y a la administración de las comarcas indígenas en Panamá. Conceptos de Estado, nación y gobierno. El Estado es una entidad política y soberana que ejerce autoridad y control sobre un territorio y su población. Este tiene 4 elementos esenciales. Territorio, que se refiere a un área geográfica con límites definidos sobre la cual el Estado ejerce su autoridad. Población. Es la comunidad de personas que residen en el territorio del Estado y está sujeta a su jurisdicción. Gobierno. Es la estructura institucional y las personas que toman decisiones y administran el Estado. Y soberanía significa que el Estado tiene la autoridad final y suprema sobre los asuntos internos y externos. Nación. Una nación es un grupo de personas que comparten su identidad común basada en elementos como la lengua, la cultura, la historia, la religión o la etnicidad. Aunque la nación puede coincidir con las fronteras de un Estado, en muchos casos varias naciones pueden coexistir dentro de un mismo territorio estatal. La nación es una comunidad que comparte la conexión emocional, cultural y su identidad nacional. Puede ser un factor importante en la política y cohesión social. Gobierno. El gobierno es la estructura y las instituciones que tienen la responsabilidad de administrar y dirigir los asuntos públicos dentro del Estado. Esto incluye la toma de decisiones políticas, la implementación de leyes políticas, la administración de recursos públicos, la prestación de servicios a la población, y que el gobierno puede tener diferentes formas como democráticos, autoritarios, monárquicos, entre otros. Pero estos representan al Estado en su relación con la población y con otros estados. Diferencias entre Estado, gobierno y nación. La nación se refiere a un grupo de personas que comparten una identidad común basada en elementos como lengua, cultura, historia, religión o etnicidad, como dijimos anteriormente. El Estado puede estar poblado por una o varias naciones y su autoridad se ejerce sobre todo en los residentes independientemente de su identidad cultural o étnica. El gobierno. El gobierno se refiere a la estructura y las instituciones que tienen la responsabilidad de administrar y dirigir los asuntos públicos dentro del Estado.
Los elementos que forman un Estado y una nación. Los elementos de un Estado son territorio, población, gobierno y soberanía. Y los elementos de una nación son identidad cultural o étnica, historia compartida, lengua y cultura, conciencia nacional. Es importante destacar que un Estado puede albergar una o varias naciones, y no todas las naciones tienen que tener un Estado independiente. Las diferencias entre la identidad cultural y la estructura política puede dar lugar a diversas dinámicas en todo el mundo, lo que incluye estados con múltiples naciones y naciones que abarcan múltiples estados. Describa el título 1, el Estado panameño, de la Constitución de la República de Panamá. El título 1 de la Constitución establece las bases y principios fundamentales que rigen el Estado panameño. Este título se sienta en las bases para la estructura política y legal del país. A continuación se describen los principales aspectos del título 1. El Estado panameño. Declaración de principios. El título 1 comienza con una declaración de principios que se establece con valores fundamentales del Estado panameño. Forma de gobierno. La Constitución de Panamá establece que el país adopta una forma de gobierno republicana, democrática y representativa. Esto significa que para poder emanar del pueblo y se ejerce a través de los representantes elegidos en las elecciones democráticas. Separación de poderes. La Constitución establece la división de poderes en el Estado. Soberanía nacional. Se declara la soberanía nacional, lo que significa que el pueblo panameño es el titular del poder supremo y que ninguna autoridad extranjera puede ejercer influencia o control sobre nuestros asuntos internos. Estado de Derecho. Se establece que Panamá es un Estado de Derecho, lo que significa que todas las acciones del gobierno deben basarse en la ley y respetar los derechos y libertades de los ciudadanos. Participación ciudadana. Se promueve por la participación activa y democrática de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas y en la vida pública del país. Derechos fundamentales. Se reconoce y garantiza una serie de derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación, la libertad de expresión, la inviolabilidad de la vida y la propiedad privada, entre otros. Relaciones internacionales. La Constitución establece que Panamá mantendrá relaciones pacíficas con otros estados y promoverá la cooperación internacional, especialmente en cuestiones de interés regional. El título 1 de la Constitución de Panamá establece los fundamentos y principios que guían la estructura y el funcionamiento del Estado panameño. Estos principios son esenciales para la democracia y el respeto de los derechos y las libertades de los ciudadanos en Panamá. Función de los ministerios, instituciones gubernamentales y oficinas públicas de la República de Panamá. Panamá cuenta con diversas instituciones gubernamentales y autoridades que desempeñan roles específicos en la administración y regulación de diferentes aspectos de la vida pública y gobernanza del país. Algunas de las principales instituciones gubernamentales de Panamá son la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Tribunal Electoral, Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Bancos de Panamá, Autoridad de Aduanas, Autoridad de Tránsito, Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Autoridad Marítima de Panamá, Autoridad Nacional del Ambiente, Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información. Estas son algunas de las principales instituciones gubernamentales en Panamá, y cada una de ellas cumple un papel específico en la administración y regulación de diversos aspectos de la vida pública y la gobernanza del país. Oficinas públicas de la República de Panamá. La estructura, funciones y encargados de las oficinas públicas de Panamá pueden variar ampliamente dependiendo de la entidad y su área de competencia.
Estructura típica de una oficina de Panamá. Director o jefe de la oficina. Funcionarios y personal. Departamentos o unidades. Funciones principales en una oficina pública en Panamá. Prestar servicios públicos en su área de competencia. Implementar y supervisar la ejecución de leyes y regulaciones relacionadas con su función. Recopilar y proporcionar información y estadísticas relacionadas con su área. Administrar y asignar recursos presupuestarios. Brindar asesoría y apoyo en temas relacionados con su competencia. Algunas de las funciones de los ministerios institucionales. Podemos mencionar la Corte Suprema de Justicia, que es el más alto tribunal de justicia del país, encargado de interpretar y aplicar la ley, así como supervisar el sistema judicial. La Asamblea Nacional es el órgano legislativo de Panamá, encargado de la creación y modificación de leyes. Está compuesta por los diputados elegidos por voto popular. Contraloría General de la República, responsable de la fiscalización y auditoría de los recursos públicos y la administración financiera del Estado. Superintendencia de Bancos, regula y supervisa el sistema bancario y financiero del país. Estas solo son algunas de las oficinas públicas de la República de Panamá. Tenemos muchísimas otras con muchísimas más funciones. Las garantías constitucionales y los derechos individuales y sociales. Garantías constitucionales. Medios o instrumentos de la Constitución Nacional ponen a disposición de los habitantes para sostener y defender sus derechos frente a las autoridades, individuos o grupos sociales. Las dos garantías establecidas por la Constitución de Panamá son el habeas corpus, que es un procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente hacia un juez para que éste determine sobre la legalidad del arresto. El amparo de derechos constitucionales. La acción de amparo en Panamá solo puede ser impuesta por violación de derechos constitucionales. No puede, pues, por una infracción de derechos contenidos, ni leyes ni tratados internacionales. El amparo es así una garantía jurisdiccional que solo protege derechos establecidos en la Constitución. Derechos individuales. Según la materia que tratan, encontramos derechos civiles y políticos. Son aquellas garantías constitucionales recogidas en favor de todos los habitantes del Estado. Estas garantías deben cumplirse y respetarse, y no se pueden privar a ningún individuo de estas mismas. Ejemplo, el derecho a la vida, derechos sociales, económicos, culturales. Ejemplo, derecho a la vivienda. Son aquellos derechos que facilitan a los ciudadanos o personas de un país desarrollarse en autonomía, igualdad y libertad, así como aquellos derechos que les permiten unas condiciones económicas y de acceso a bienes necesarios para una vida digna. Primero que todo, las garantías son este instrumento jurídico que se emplea para asegurar el cumplimiento de una obligación. Las garantías constitucionales son enormemente importantes en cualquier democracia porque permite poner un límite a algunos abusos que podrían llevarse a cabo por parte del Estado. Dada su importancia, estas garantías se mantienen vigentes a lo largo de los años, sin que sea posible eliminarlas por medios convencionales. Derechos individuales y sociales. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en libertad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Los derechos individuales son aquellos que gozan de seres humanos, como el derecho a la vida, integridad física, libertad de opinión. Derechos sociales, que son fundamentales ya que pueden resumir tales como el derecho a un ejemplo de salario justo, protección, porque un derecho a la libertad y una garantía es una protección a ese derecho. Título 3. Derechos y deberes individuales sociales de la Constitución de la República de Panamá. Este título está dedicado a definir y señalar los sujetos que serán gobernados o regidos por la actual Constitución y determinar las calidades de estos ante el Estado, estableciendo las normas que regirán sus actuaciones y en el ejercicio de sus derechos. Tenemos que los derechos son todos los mecanismos legales
que protegen las libertades y garantías de los individuos y de los deberes y obligaciones que las personas deben cumplir en el ejercicio de sus derechos. Por tanto, los derechos gubernamentales, mientras los derechos sociales son aquellos que facilitan a los ciudadanos de un país desarrollarse en autonomía, igualdad y libertad. Los deberes individuales son los que el individuo debe cumplir consigo mismo, y los deberes sociales son aquellos donde todo ciudadano tiene el deber de participar activamente en la vida pública. En conclusión, todos los deberes y derechos humanos son importantes para cada uno de nosotros, ya que se trata de nuestra vida y nuestras condiciones. Por ello, debemos buscar siempre la justicia, para que se respeten nuestras normas básicas, para poder convivir en paz y en libertad con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea. Estatus migratorio y causales de deportación. El estatus migratorio es un documento que sirve como certificado de condición migratoria, en el cual se demuestran las visas y residencias del solicitante en la República de Panamá, y el mismo es emitido por el Servicio Nacional de Migración. Causales de deportación. Ingresar al país en forma irregular, salvo las excepciones establecidas por leyes especiales. Permanecer de manera indocumentada o irregular en el territorio nacional. Incurrir en conductas que riñan con la moral y las buenas costumbres. Haber cumplido pena de prisión. Atentar contra la seguridad pública, defensa nacional y salubridad pública. Presentar declaraciones falsas, documentos fraudulentos o alterados a fin de obtener visa y permisos en categorías de no residente, residente temporal o permanente. Incurrir en cualquier otra causal que determine el decreto ley o los reglamentos. En conclusión, entendemos por deportación el proceso de expulsión de un país a un extranjero por no cumplir con las leyes del mismo. Es por eso que un extranjero puede ser detenido y deportado sin ingreso al país ilegalmente. Si violó las leyes de dicho país, desobedeció las leyes de dicho país, y hay muchas más por las cuales se deporta a una persona. El decreto 269 del 29 de mayo del 2017 y el decreto ejecutivo número 114 del 30 de agosto del 2018. El decreto 269 regula el tiempo de estadía de un territorio nacional a los extranjeros de nacionalidad colombiana, nicaragüense, venezolana, en el que se reduce el tiempo de 180 días a 90 días. Decreto ejecutivo número 114. Este decreto dice que los refugiados, asilados, apátridas tendrán los mismos derechos que los residentes temporales, incluido el derecho al trabajo, sujeto a la normativa laboral vigente. La obligación de pagar impuestos y cuotas de seguridad social son iguales para los que tienen estas obligaciones y son ciudadanos nacionales, así como el pago de los servicios migratorios. En conclusión, estos decretos ejecutivos aplican para personas de nacionalidad colombiana, nicaragüense y venezolana, donde se establece un término de 90 días a las personas de estas nacionalidades mencionadas para que puedan permanecer en calidad de turistas dentro del territorio. El decreto 114 permite que los extranjeros aislados puedan tramitar permisos de trabajo y gozar de los mismos privilegios que los nacionales. Informe sobre la ruta migrante del Darién revela que frecuentes abusos son cometidos contra los inmigrantes, abusos, control de criminales y carteles. El Darién. El Darién es una región selvática que se encuentra en la frontera entre Panamá y Colombia, conocida por ser uno de los puntos más peligrosos y difíciles de atravesar para los migrantes que intentan llegar desde América del Sur hacia América del Norte. La situación en el Darién ha sido objeto de preocupación debido a los riesgos para la seguridad y la vida de los migrantes, así como para las comunidades locales
y para el medio ambiente. Principales puntos sobre los migrantes en el Darién. Rutas migratorias. El Darién se ha convertido en una ruta migratoria importante para aquellos que buscan llegar a América del Norte, huyendo de la violencia, la pobreza, la inestabilidad política en países como Venezuela, Colombia y algunos otros de la región. Riesgos y desafíos. La región presenta desafíos significativos, incluyendo selvas densas, ríos caudalosos, terrenos montañosos, condiciones climáticas extremas, además de la presencia de grupos armados ilegales y el riesgo de enfermedades tropicales, hacen que el cruce del Darién sea mucho más peligroso. El impacto en las comunidades locales. En el Darién a menudo se ven afectadas por el flujo constante de migrantes. Esto puede generar tensiones en términos de recursos limitados, servicios básicos y seguridad. Respuestas gubernamentales y de organizaciones internacionales. Los gobiernos de Colombia y Panamá, junto con las organizaciones internacionales y la ONG, han estado trabajando para abordar los desafíos humanitarios y de seguridad en la región. Se han implementado medidas para proporcionar asistencia humanitaria a los migrantes y mejorar la coordinación entre los países afectados. La situación legal de los migrantes en el Darién es compleja. Algunos pueden solicitar asilo, pero el proceso puede ser complicado y llevar mucho tiempo. Se han expresado preocupaciones sobre posibles violaciones de derechos humanos durante el tránsito por el Darién, incluyendo abusos por parte de traficantes de personas. Es importante tener en cuenta que la situación en el Darién puede cambiar y se recomienda consultar fuentes actualizadas y reportes de organizaciones internacionales para obtener la información más reciente sobre la situación de los migrantes en esta región. Muchísimas gracias por su atención.